Sandra es nuestra siguiente expositora en este encuentro y les comento un poco de su perfil. Ella es abogada y politóloga, estudió y obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional en la American University en Washington, D.C., Estados Unidos de América. También coordina la Iniciativa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina y es la responsable de la política de datos abiertos en la referida institución. También es parte de RIJA. Además, ha trabajado en organizaciones de sociedad civil, think tanks en Argentina y Estados Unidos, y es consultora internacional y ha escrito libros y publicaciones en el tema de justicia abierta. Sandra, es un gusto darte la bienvenida a este espacio y sin más te dejamos la palabra para que empieces tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, ya buen mediodía para según en qué país estén, en qué horario cada una de las personas aquí está, así que muy bienvenidas a todas las personas que se unieron. Veo que somos casi 100 que estamos en esta reunión, así que bueno, muchas gracias a Red Ciudadana en primer lugar, que la verdad es que ha puesto mucho trabajo, mucho esfuerzo en la organización de este taller y está saliendo muy interesante. Escuché a todos los que hablaron antes que yo y a todas, y estuvo Inés también, así que bueno, súper interesante, que gracias a Red Ciudadana y por supuesto a USAID, que hace posible que podamos llevar adelante este trabajo, y bueno, a Rija, como miembro de Rija, pero igual le agradezco también a la institución que apoye este esfuerzo de difundir la justicia abierta en la región. Así que bueno, vamos a empezar. La verdad es que tengo el honor de hablar después de Álvaro. Álvaro tocó un montón de los temas más importantes de justicia abierta que los voy a ir retomando durante mi exposición. En esa excelente conversación introductoria de Álvaro nombró varias veces a los datos abiertos, así que voy a ir retomando algunos de los conceptos que él ya advirtió para ir profundizando un poco en el tema de datos. Lo primero que quiero resaltar es que si bien el título de mi charla es sobre datos abiertos, esa es una distinción que hacemos, ¿no? Los componentes, como Álvaro los mostraba, es una distinción que hacemos, pero en realidad la política de justicia abierta debe ser integral, porque no me imagino que pueda haber una política de datos abiertos sin que tenga en cuenta la participación ciudadana, la colaboración entre instituciones, la rendición de cuentas. Y si analizamos cada uno de los componentes de la justicia abierta, vamos a ver que igual, ¿no? No puede haber tampoco participación sin datos, porque entonces no sería una participación significativa, porque la gente no tendría la información suficiente para participar. Entonces, estas palabras preliminares son para decir que si bien nos vamos a focalizar en los datos abiertos, bueno, recordemos que la política de justicia abierta es integral y esos componentes son simplemente componentes a efectos del análisis, pero cuando uno decide llevar adelante en la práctica, ya sea en un poder judicial, en cualquier institución de justicia, porque no nos olvidemos, hablamos siempre de poderes judiciales, pero yo prefiero hablar más del ecosistema de justicia porque son muchas las instituciones de justicia que pueden implementar políticas de datos abiertos, ¿no? Son los poderes judiciales, los consejos de la magistratura, pero también tenemos los ministerios públicos fiscales, tenemos las defensas públicas que en muchos países, incluida en Guatemala, están haciendo un trabajo para abrirse y también implementar políticas de justicia abierta, y los ministerios de justicia, como en mi caso, que me tocó llevar adelante la política de justicia abierta desde el Ministerio de Justicia de la Argentina. Entonces, cuando hablamos, prefiero hablar del ecosistema de justicia, que son una multiplicidad de instituciones de justicia, y hay otros países que tienen también cortes constitucionales, que también pueden implementar la justicia abierta, implementar políticas de datos abiertos, así que tener esto en cuenta, ¿no? Por un lado, la integralidad de las políticas de justicia abierta, y por otro lado también que cuando decimos poderes judiciales es tal vez reducimos, para decirlo brevemente y como nos podamos entender todos, pero que son muchas más las instituciones de justicia que pueden hacer políticas, implementar políticas de justicia abierta. Así que vamos a, yo siempre, somos muchos hoy, así que no los puedo ver, que eso
es algo que no me gusta cuando estoy hablando, pero bueno, así es la virtualidad, también nos permite llegar a muchas personas de toda la región, y tampoco les puedo preguntar, como hago siempre cuando empiezo, cuántas personas de las presentes conocen el término de datos abiertos. Entonces, como no puedo preguntar, pero ya tengo la experiencia de haber dado muchas veces esta misma charla, este mismo debate, y entonces sé que por lo general hay muchas más personas que no conocen el concepto que las que sí lo conocen, así que voy a dar, por supuesto que hay muchas personas que no saben, y voy a empezar con una introducción de la definición de datos abiertos. No se preocupen que no va a ser muy extensa, sino simplemente para que podamos entendernos. No vamos a hacer una clase puramente teórica sobre una definición, sino que vamos a trabajarlo con muchos ejemplos, pero vamos a partir entonces de la definición de qué son los datos abiertos. Pero más que eso, me gustaría, porque la definición de última, el que quiera profundizar lo puede hacer. Justo cuando terminó Álvaro estaban preguntando sobre bibliografía en materia de justicia abierta, y yo estaba por poner el link a una publicación y vi que alguien lo puso antes que yo, que es una publicación que ya tiene unos años, ¿no? Que se llama Justicia Abierta, una agenda en construcción, que trabajamos con un conjunto de personas de distintos países. Ya tiene algunos años, pero de todas maneras las nociones básicas, las definiciones, los componentes, bueno, esas cosas, eso no ha variado, tal vez esté un poco desactualizada en cuanto a ejemplos, ¿no? Porque en estos últimos 5 años ha habido una explosión, sobre todo en Latinoamérica, de ejemplos de trabajo en justicia abierta, como contaba Álvaro. Entonces, tal vez en los ejemplos esté un poco desactualizado, pero las definiciones, esa publicación que trabajamos en su momento, sigue vigente. Entonces, los invito a que miren tanto esa publicación como una publicación posterior, la de Juzbaires, que también mencionó Álvaro, y que está el link en el chat, que lo vi justo antes de empezar esta conversación. Esos les diría yo que son las publicaciones más comprensivas, y que además son publicaciones en las que participaron un montón de personas que son los que más han trabajado los temas en la región. Entonces ahí cubren no solo con un autor, sino que tienen fuentes de diversos autores que son especialistas en todos estos subtemas de justicia abierta. Así que también les diría que como, bueno, no podemos ir haciendo un diálogo, que sería lo óptimo, pero somos muchos, vayan, como hicieron con Álvaro, poniendo las preguntas en el chat. Seguramente Annelisa las va a ir leyendo y finalmente las voy a responder. Yo no voy a poder leer mientras que hablo, pero luego vamos a tratar de responder todas las dudas, las preguntas que haya, y que se genere, aunque sea un diálogo virtual y mediado por Annelisa. Ahí les están recordando que realicen entonces las preguntas. Bueno, veíamos, Álvaro nos contó que los poderes judiciales tienen muchos desafíos, y el mayor desafío es mejorar la imagen que tienen frente a la sociedad, ¿no? Esta desvinculación entre los poderes judiciales y las personas, que ya lleva muchos años, y que se explica un poco por este origen histórico contramayoritario en las repúblicas de los poderes judiciales, ¿no? Proteger los derechos de las minorías significaba un poco escindirlos de la mayoría, en particular de las mayorías que se generaban a partir del voto. Por eso no se vota a los jueces. Bueno, tenemos ejemplos en algunos lugares, pero en general no. Bueno, esto lo llevó a estar un poco escindidos de las personas, no dar cuentas como el resto de los poderes, pero en la actualidad hoy ya no existe una razón para que esto continúe siendo así. Sabemos que hay dos valores que están en tensión, que son la participación ciudadana y la cercanía de las personas al Poder Judicial, y la independencia del Poder Judicial, pero hoy sabemos que son dos valores que deben ir juntos y que no son contrapuestos. Bueno, lo mismo yo diría de la apertura de datos. Los datos, la información que tiene el Poder Judicial, muchas veces se guardó con mucha cautela, creando lo que se conoce, es bien sabido, ¿no? La opacidad de los poderes judiciales, que son instituciones que, comparadas con los poderes ejecutivos y los parlamentos y otras instituciones de las repúblicas, son
más transparentes. Bueno, los poderes judiciales tardaron más en vencer esta opacidad, y no lo han vencido. Digo, entrar en el camino de ser un poquito más transparentes, entraron más tarde que el resto de las instituciones. Lo mismo, como explicaba Álvaro, también el concepto de justicia abierta, si bien se viene trabajando desde hace mucho tiempo, tal vez no con la etiqueta justicia abierta, pero de diversas maneras ya se viene trabajando, bueno, también es posterior, o el auge de la justicia abierta es posterior al auge del gobierno abierto. Siempre cuento como en algunas reuniones de gobierno abierto, hace más de 10 años, yo y algún colega más que trabajábamos los temas de justicia, tratábamos de poner en la agenda, aunque sea en un panel, justicia abierta, y era casi imposible. Y hoy en día tenemos paneles de justicia abierta casi todos los días, no, casi todos los días no, perdón, porque todavía falta mucho por hacer, pero son mucho más frecuentes, y en todas las reuniones grandes de gobierno abierto, seguro que hay 1 o 2 paneles totalmente dedicados a la justicia. Entonces, vemos que hay avances, vemos que los poderes judiciales y las demás instituciones del sector justicia cada vez se están sumando más a la justicia abierta, pero por otro lado también vemos que hay muchos déficits. Y entre ellos, uno de los déficits, para no desviarme y hablar en general de justicia abierta, es la apertura de datos, que también se ha avanzado, y no digo que no lo niego, es más, los invito a que miren un trabajo que realizamos desde el Grupo de Datos Abiertos de La Rija, que es un mapa de los portales de datos abiertos en la región. Es un mapa que geolocaliza a los portales que tienen algunas bases de datos abiertas en justicia, y ahí ustedes pueden ver, tanto a nivel nacional como subnacional, cuáles son los principales portales, y tal vez el mapa no es exhaustivo ni esté totalmente actualizado, pero les da una buena visualización de los portales de datos abiertos que existen en los países. Entonces, hay mucho trabajo realizado. Yo también cuento, cuando empecé a trabajar en datos abiertos de justicia, hace yo creo que 8 años, y tenía que hacer una investigación, que era una parte de una investigación a nivel mundial sobre datos abiertos en distintos ámbitos y áreas, ¿no? Éramos 12 investigadores en su momento, que uno investigaba sobre datos de salud, otros datos de educación, datos sobre ciudades, y bueno, yo tenía que investigar los datos de justicia junto con un equipo, y resulta que empezamos a buscar y no encontramos datos abiertos de justicia en 2014. Solamente encontramos algo similar en el Poder Judicial en Chile, pero que ni siquiera era abierto porque algunos de los requisitos no los cumplía. Entonces, y esto les hablo de 2014, pasar de esa situación en donde no había datos abiertos de justicia a este mapa que les comento, en donde ustedes pueden ver cuántos esfuerzos hay hoy de portales de justicia o de portales de las instituciones de justicia, de páginas web que incluyen datos abiertos de justicia. Bueno, se ha realizado, llevado adelante un enorme camino hacia la apertura de datos. Sin embargo, después que hablemos de qué son los datos abiertos y algunas de las características, vamos a hablar de los desafíos de implementar una política de datos abiertos. Y lo primero que quiero transmitir es que abrir datos y en general implementar justicia abierta no es una política neutral, toca intereses. Por lo tanto, es lógico que haya algunos actores que sean favorables a la disrupción, a la implementación de un nuevo, lo que muchos de nosotros consideramos de un nuevo paradigma, de una justicia basada en las necesidades de las personas, en sus necesidades jurídicas insatisfechas, y no basadas en las necesidades de la institución. Entonces, las políticas de justicia abierta y las políticas de datos abiertos no son neutrales, tocan algunos intereses, intereses más conservadores que están en contra de los cambios, por diversos motivos, ¿no? Pero por eso siempre es un desafío implementar políticas de justicia abierta. No es neutral. Entonces, ese es otro de los conceptos que me gustaría también dejar ahí. Y como también decía Álvaro,
hoy somos muchos los actores que empujamos para que haya más justicia abierta. Actores que son de sociedad civil, muchos, como me imagino que aquí habrá muchos presentes, que son personas que trabajan en sociedad civil y que pretenden impulsar los temas de justicia abierta desde sociedad civil, y también debe haber muchos que estamos trabajando desde el sector público para también impulsar justicia abierta. Entonces somos un núcleo de personas, pero todavía no me animaría a decir que somos un grupo tan grande, sino que somos un grupo potente en Latinoamérica que trabaja por estos temas. Pero hay que diseminar mucho más el concepto y hacerlo mucho más universal en términos de los distintos actores de ese ecosistema de justicia. Y también hacerlo más conocido por el resto de las personas. Miren, esta semana me contactaron porque estaban haciendo 2 estudiantes una tesis y la estaban haciendo sobre los datos abiertos de justicia en Argentina, y bueno, tuvimos una reunión y me dicen, ¿y por qué nadie conoce que existe este portal que tiene tantos datos, ¿no? Por el portal de datos abiertos de la Argentina. Y yo pensaba, y sí, es cierto, en el nicho de personas en Latinoamérica que trabajamos datos abiertos, el portal es conocido, pero saliendo de ese grupo, de esa comunidad pequeña que trabajamos con datos, justicia abierta, transparencia, todavía tenemos mucho por avanzar. Así que bueno, me estoy adelantando a algunos de los desafíos, pero para dejar planteado algunos de los grandes dilemas de justicia abierta que tenemos que ir resolviendo y que tenemos que profundizar todos los que estamos trabajando. Me imagino que las 100 personas que estamos dedicándole 2 días a este taller es porque estamos interesados y mucho en los temas de justicia abierta. Por lo tanto, me parece interesante hacer estas reflexiones, ¿no? Así que vamos a hablar sobre qué son los datos abiertos, cómo se presentan y qué particularidades tienen la justicia. Luego vamos a hablar de los desafíos de la apertura de datos luego vamos a hablar de los usos de los datos abiertos en justicia. Y por último, voy a retomar un tema que Julio mencionó en la presentación, que es cómo vamos a medir la justicia abierta y no solo los datos abiertos para asegurarnos que haya algún tipo de uniformidad en la región. Entonces ahí quiero contarles muy brevemente de qué se trata el índice de justicia abierta que estamos trabajando junto con Red Ciudadana y con la RIJA y con el apoyo de USAID. Yo no les voy a compartir una presentación, sino simplemente voy a hablar, a presentar los temas, pero quiero decirles que si no quieren tomar notas y prefieren escuchar, y luego en la bibliografía, en estos 2 libros que recomendamos, están estas definiciones, por lo tanto no es necesario que tomen nota o que escriban lo que digo, sino simplemente traten de entender, de relacionar, de pensar con ejemplos que se les ocurran a ustedes y luego de hacer preguntas si es que las tienen o comentarios, que también son muy bienvenidos. Entonces, nosotros tenemos que, existe una pirámide cuya cúspide es el conocimiento. Y cualquier institución, para poder implementar políticas públicas que tengan buenos resultados en términos de transformación positiva de la vida de las personas, necesitan el conocimiento. Pero para poder crear conocimiento, nosotros tenemos que ver la pirámide completa. Y la base de esta pirámide son los datos. Son datos que son la materia prima que luego puede ser transformada a través de su puesta en un contexto significativo, que a esto llamamos información, ¿no? Que es la base media de la pirámide, para que luego con esta información y dependiendo de las necesidades que se tengan, se puede crear conocimiento para poder transformar entonces la realidad, que es lo que las instituciones de justicia y las instituciones públicas en general quieren hacer a lo largo del tiempo. Pero sin esa base de la pirámide, que son los datos, no podemos tener políticas públicas que den verdadera cuenta de las necesidades insatisfechas de las personas, porque no vamos a saber qué es lo que las personas necesitan, cuál es la brecha de justicia, entendida como
las necesidades de las personas vis a vis qué es lo que la institución está brindando, y por lo tanto no vamos a saber cuál es el mejor diseño de la política pública. Por eso es tan importante que existan datos. Esta es una de las razones, por supuesto que otra es la transparencia, y el control ciudadano sobre las instituciones de justicia. Hoy en día nadie cuestiona que todas las personas que habitan en un país tienen el derecho a conocer algunas cuestiones vinculadas a las instituciones del sector público, sobre todo porque estas instituciones se financian con presupuesto público, que todos pagamos a través de impuestos. Por lo tanto, tenemos todos el derecho de conocer, de tener acceso a la información. Y un tema que me gustaría también tomar de lo que Álvaro comentaba sobre el acceso a la información pública, es que en el siglo XXI el acceso a la información pública parte del concepto, como también lo mencionó Álvaro, de la transparencia activa. Ya en los pedidos de acceso a la información que tanto trabajábamos desde las organizaciones de sociedad civil desde el siglo pasado, hoy en día deberían ser realmente ya no necesarios si tuviéramos todas las instituciones una política de transparencia activa importante. Y aquí es donde entra el concepto de datos abiertos a jugar, ¿sí? Si la transparencia activa se produce a partir de la apertura de datos, todavía es mucho mejor y más potente la apertura, porque sabemos que con los datos abiertos es mucho más probable que se pueda trabajar y crear un conocimiento mucho mejor que si tenemos datos en otros formatos. Pero bueno, vamos a ver entonces qué son los datos abiertos. Hace unos años, unos pocos años, el Open Data Barometer hizo un relevamiento de datos abiertos, pero no de justicia, en distintos ámbitos, y nos había dicho que solamente el 17% de los países en los que habían hecho el trabajo tenía datos abiertos de justicia. Yo no vi un número más reciente, sería interesante ver qué cantidad de países en Latinoamérica hoy tienen algún tipo de datos abiertos de justicia. Yo creo que muchísimos más, pero también, más allá de saber cuántos países cuentan con datos abiertos de justicia, hay que ver qué tipos de datos son los que abren cada uno, qué cantidad de datos, en qué formatos y con qué herramientas, ¿no? Entonces, pero esto se los digo porque hace muy poco tiempo eran solo 17% de los países, y hoy, según nuestro mapa de RIJA, son muchos más. No me animo a decir un porcentaje porque no lo hemos calculado así, y además no es, como les comentaba, un trabajo exhaustivo, pero vemos que esto ha avanzado. Entonces, los datos abiertos, el concepto de dato abierto, más allá que sea de justicia o de otra área, son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, ¿sí? Que tienen condiciones de acceso y disponibilidad irrestrictos. Este es el concepto básico, más básico, de los datos abiertos. Vamos a ver algunas de las características, entonces. Primero tenemos la accesibilidad de los datos, como decíamos, ¿no? Que sean datos que están disponibles en una página web de formato abierto, que se puedan descargar como un todo, que directamente desde la web, y que cada persona pueda descargar una base de datos, tenerlo en su computadora personal y trabajar con ellos como quiera, ¿sí? Entonces, la primera característica de los datos es la accesibilidad. Si un dato no está accesible, no es un dato abierto, por más que pueda estar accesible para los miembros de la institución. Vamos a ver también que hay grados de apertura, pero en general, cuando los datos no están disponibles en un portal de datos abiertos o en la página web de las instituciones en formatos abiertos, no es un dato abierto. Luego tenemos otra de las características, que es la no discriminación, es decir, el acceso irrestricto a los datos, tanto en su alcance como en sus potenciales usos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos los datos disponibles en un formato abierto y los tenemos en un portal de datos abiertos, pero decimos que los datos no pueden ser usados para tal o cual propósito, tampoco son datos abiertos, porque no puede haber ninguna restricción en cuanto a su uso. Recuerdan que les comentaba que cuando hice aquella primera investigación, encontré datos abiertos solamente en un portal del Poder Judicial en Chile, pero decía que no se podían usar para
de fines comerciales. Entonces, si bien eran los únicos datos en formato abierto, tenían una restricción en cuanto a su uso, que entonces no estaría cumpliendo con la característica de discriminación. Por supuesto, esto fue hace muchos años, esa leyenda ya no existe, y ahora los datos están en formato abierto. Pero les quiero contar porque también ha habido mucha resistencia de los poderes judiciales a aceptar que el uso de los datos tiene que ser libre. Por supuesto, libre dentro de los límites legales, ¿no? No puede ser un uso libre para cometer actos ilícitos, porque eso estaría en contra de las leyes. Pero los demás usos que sean dentro de la ley no pueden ser restringidos. Otra de las características es la reusabilidad, es decir, formatos abiertos que permitan la reutilización, la redistribución y la combinación de distintas bases de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos que sea muy completa, que tenga los datos que queremos, pero está en un PDF, que es, pero en formato de imagen, que no lo podemos trabajar, y bueno, entonces eso va en contra de la reusabilidad de los datos. Los datos tienen que ser fácilmente procesables por alguno de los sistemas de procesamiento de datos que cualquiera pueda tener al alcance. Entonces, ese formato tiene que ser adecuado para poder procesar los datos. También los datos tienen que tener sostenibilidad, es decir, que los datos tienen que tener una actualización periódica y continua, que tiene que estar sostenida en el tiempo y preferentemente con procesos automáticos y estandarizados. Si una institución que es bastante frecuente de ver, ¿no? Uno ve muchos ejemplos, publica datos, pero luego los deja en su portal y no los actualiza periódicamente, bueno, esto es una mala práctica, entonces tiene datos abiertos, pero los tiene desactualizados, por lo tanto, no son tan abiertos, ¿no? También tenemos como característica la relevancia, es decir, que los datos tienen que ser los que las personas, que son las usuarias de estos datos, encuentren como necesarios para cubrir las necesidades de información que tienen. Si nosotros como institución decidimos que para cumplir con la apertura de datos vamos a publicar datos que son poco sensibles, que no tienen una gran importancia para la sociedad civil, que nadie los usa, y luego decimos, bueno, sí, pero tenemos un portal de datos abiertos, pero nadie lo usa, bueno, esto no cumpliría con esta característica que es la relevancia en los datos abiertos. Hay algunas características más, pero por la brevedad del tiempo que tenemos, vamos a dejar esto como lo más importante. Entonces, bien, si nosotros tenemos datos, ya sabemos entonces cuáles son los datos abiertos y qué datos que no cumplen estas características no se consideran datos abiertos. Como yo decía, los datos están dentro de un ecosistema de justicia. Y el ecosistema de justicia, en materia de datos, nos dice, bueno, cuáles son las instituciones que producen los datos abiertos, que por lo general son los tribunales, las cortes, los consejos de la magistratura, los ministerios públicos, la defensa, los ministerios de justicia, en algunos casos también la policía. Bueno, pero también hay otros actores públicos en el sistema de justicia, como puede ser el poder legislativo, que puede también producir algunos datos que impacten en el ecosistema de justicia. Luego tenemos los intermediarios de los datos, porque en la comunidad de datos, cuando hablamos de los usuarios, estamos hablando casi siempre de personas o instituciones intermediarias, porque es muy difícil que los datos abiertos, que están en bases de datos crudas, puedan ser usados por una enorme mayoría de la población, porque la gente en general no tiene las herramientas técnicas para trabajar con esos datos. Entonces siempre están las personas que son, que median entre los datos y los usuarios finales. Y estas personas son, por ejemplo, periodistas que trabajan con los datos y hacen notas, son organizaciones de sociedad civil que trabajan con los datos. Vi que mañana van a tener el ejemplo de una de las organizaciones de sociedad civil en Guatemala que trabaja con datos y muy bien, y cómo trabajan para hacer que esos datos sean comprensibles y lleguen a mayor cantidad de personas. Y la academia, por ejemplo, estas estudiantes que les comentaba que están haciendo su tesis sobre el portal de datos de Justicia de la Argentina. Entonces, estos son los intermediarios de datos.
y luego producen artículos periodísticos, tesis, escriben libros, diversas publicaciones, que son las que son más fácilmente accesibles por una gran mayoría de las personas, que son los usuarios finales de los datos. Entonces el ecosistema está formado por los productores de los datos, los intermediadores y los usuarios finales, que por lo general son los ciudadanos que leen el diario o que se informan de distintas maneras. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de datos abiertos de justicia en particular, porque hasta ahora veníamos hablando de las características que son de datos abiertos de todo tipo, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué especificidad tienen los datos de justicia con respecto a el resto de los datos en otros sectores? ¿Y cuáles son los datos que deberían estar publicados por estas instituciones de justicia? Entonces, hicimos una clasificación entre los datos que es meramente para el análisis, y que puede haber otras. Nosotros proponemos esta, pero también los invito a ustedes que piensen cómo podríamos analizarlos mejor, que es, por un lado, un gran grupo de datos, que son las sentencias judiciales y la jurisprudencia, ¿no? Que es el producto más específico que tienen las instituciones de justicia. Por otro lado, tenemos los listados, lo que nosotros llamamos los datos jurisdiccionales, que son los listados de casos primarios que nos permiten a nosotros conocer datos sobre la cantidad de casos o de causas que tienen los tribunales. Y no vamos a tener tiempo en esta conversación, pero yo los invito a que ustedes miren el portal de datos de la justicia argentina, que es www.datos.jus.gov.ar, y ahí ustedes van a ver esta diferencia entre los distintos tipos de datos que yo les estoy comentando ahora, ¿no? Cuando nosotros hablamos de datos jurisdiccionales son los casos, pero enumerados no de forma agregada y estadística, sino en forma de datos primarios que las distintas instituciones de justicia comparten y nosotros publicamos en formato de un mapa de la República Argentina con la justicia de las distintas provincias, y ahí mostramos cuántos casos han tenido, cuántos casos han resuelto, en qué tiempos, qué tipo, por ejemplo, si son causas penales, qué tipos de delitos se han cometido, cuántas personas han sido denunciadas por esos delitos, cuántos han sido víctimas. Y cuando yo digo el cuántos, es una estadística, pero si ustedes quieren trabajar con los datos primarios, con este listado de casos, por eso digo listado de casos y no estadísticas, que cada uno puede bajarse la base de datos completas en su computadora y ahí puede hacer los cálculos que necesite cada persona. Y luego tenemos los datos estructurales, ¿no? El tercer grupo de datos son los datos estructurales, que hacen más a ciertos arreglos institucionales o ciertas características que tienen las instituciones. Por ejemplo, la normativa, la regulación de cada una de las instituciones, el presupuesto. Álvaro habló bastante sobre el presupuesto de las instituciones del sector justicia, los concursos para cubrir las diversas vacantes dentro de la institución, el listado de personal, las declaraciones juradas de bienes, que Álvaro comentaba, ¿no? Como se había originado dentro de los inicios de las solicitudes de transparencia por parte de sociedad civil hacia los poderes judiciales, cómo había sido una demanda, la declaración jurada de bienes de los jueces magistrados, y yo creo que sigue siendo, porque hay muy pocos poderes judiciales que lo publican. Bueno, esto estaría dentro de este tercer grupo, ¿no? De datos estructurales, bueno, reglamentos internos y demás. Esos son un poco los tipos de datos que ustedes ven que son ciertamente diferentes a los que puede publicar otra institución del sector público, ¿no? Y en el caso de cómo los publicamos dentro del portal, algo recién mencionaba, pero nosotros podemos publicarlos en formatos primarios, es decir, donde cada línea dentro de nuestra base de datos es un caso y no agregados. Podemos publicar datos estadísticos y también podemos publicarlos en formatos de visualizaciones que permitan a cualquier persona tener un acceso más rápido a la información.
no tenemos mucho tiempo para profundizar en cada uno de los formatos. Vamos a pasar entonces a hablar un poquito de los usos que se le dan a los datos, porque hasta ahora hablé de la oferta de datos, es decir, hablé siempre desde el lado de la oferta de las instituciones que ofrecen y ponen a disposición de las personas los datos. Pero desde el lado de la demanda todavía no hablamos. Bueno, me parece que lo que estamos un poco en deuda, muchas de las instituciones que trabajamos en datos, es fortalecer la demanda, fortalecer que las personas puedan realmente acceder a esos datos. No, pueden acceder, pero que los conozcan y puedan hacer un uso y un provecho mayor. Bueno, hay distintas herramientas, por supuesto, para hacer que las personas conozcan más los datos y puedan acceder a ellos y beneficiarse con los datos que se producen. Algunas van a ser explicadas seguramente por alguno de los panelistas que van a hablar hoy y mañana después que yo, ¿no? El uso de medios de redes sociales y medios de comunicación para hacerlo. Esto es una forma, algo mencionó Álvaro, pero seguro después se va a profundizar. También, bueno, la capacitación. Nosotros desde RIJA también promovemos la capacitación en materia de datos abiertos, de justicia abierta. Este es otro de lo que se puede hacer para fomentarlo. Y también podemos pensar en algo más propio del uso de datos abiertos, como los hackatones, que son reuniones de expertos en datos, de dateros, que trabajan sobre algunos temas en particular, con algunas bases de datos en particular, justamente para tratar de cumplir con esa pirámide de la que hablaba al principio y transformar los datos crudos en conocimiento en una sesión de 1 o 2 días. Y bueno, y esto lo llamamos entonces los hackatones. Esos son los diversos usos y los diversos usuarios que puede tener el sistema, los datos abiertos de justicia, dicho muy, muy, muy rápidamente. Pero vamos entonces a ver también rápidamente los principales desafíos para la implementación de datos abiertos, que como les decía, no es neutral. Bueno, tenemos que las principales barreras son políticas y culturales, como veíamos. El cambio es difícil, y es difícil para cualquier institución, digamos que cualquiera que hace análisis de las instituciones y de las organizaciones sabe que el cambio organizacional es complejo, y en justicia todavía más, y esto es lo que lleva más tiempo y más esfuerzo, cuando ya sea que seamos miembros de sociedad civil o miembros mismo de las instituciones de justicia. Sabemos que vencer la resistencia natural al cambio, que muchas veces es eso, es un desconocimiento, una resistencia natural, y otras veces no, como decía antes, ya es una cuestión más deliberada de no querer perder poder, porque sabemos que la descentralización de información también, bueno, lleva a una descentralización del poder. Esa, digamos que es una de las barreras que, a mi criterio, es la más compleja de vencer. Luego tenemos algunas otras que son, por ejemplo, la falta de liderazgo, que está un poco asociada con la anterior, pero es algo distinta. Yo siempre digo que muchas veces tenemos segundas líneas o terceras líneas dentro de las instituciones que están muy comprometidas con los datos abiertos, pero no se ve un liderazgo dentro de las autoridades. Por eso es importante que cuando pensamos y somos parte de estas segundas o terceras líneas, pensemos una estrategia para envolver a las autoridades máximas de la institución a que nos lleven a dar las autorizaciones correspondientes para abrir los datos. Esto es bien, bien importante. También tenemos otras barreras que son problemas o desajustes normativos, lo llamo yo. Sin embargo, creo que este tipo de problema no es tan importante. ¿Por qué? Si bien yo en lo personal soy abogada, bueno, Álvaro también, y muchos de los que están aquí presentes también serán abogados, otros no, sabemos que las leyes son fundamentales, la regulación,
pero no veo en la región ningún impedimento legal en ningún país de los que he trabajado para poder implementar datos abiertos. Tal vez no esté tan explícito. Nosotros en Argentina tenemos en nuestra ley de acceso a la información, ya dice que las instituciones deben entregar la información preferentemente en formatos abiertos, pero bueno, nuestra ley fue bastante posterior a otras leyes en la región, entonces incorporamos ya el concepto de datos abiertos, pero otros países en la región no lo tienen. Esto no quiere decir que no lo puedan hacer. Entonces, me parece que si bien hay que tratar de mejorar el aspecto legal, no es una de las barreras principales. Luego, tener un diseño institucional adecuado y un presupuesto adecuado. Comparto 100% con Álvaro que implementar políticas de justicia abierta no requiere de un gran presupuesto. Nosotros hemos implementado políticas de participación ciudadana y políticas de datos abiertos con los recursos ya por presupuesto que venían asignados. No hemos asignado recursos extraordinarios para la política de justicia abierta, sino simplemente readecuar una oficina que venía trabajando en tema de datos a trabajar en tema de datos abiertos, y así hemos podido realizar políticas de justicia abierta en el Ministerio de Justicia en la Argentina, y yo creo que por los otros casos que conozco, si bien no hay que menospreciar o decir, bueno, no es necesario un presupuesto. Siempre algún presupuesto es importante, porque en el caso nuestro, como teníamos que trabajar con muchas provincias, necesitábamos viajar, y bueno, eso sí había recursos, pero también estaban dentro de los recursos previstos normales regulares de la institución. Entonces, digo, es necesario el presupuesto, pero que no sirva como una excusa para no avanzar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, sí se puede trabajar con un presupuesto no tan alto. Luego tenemos los temas tecnológicos, que sí es necesario tener un mínimo de tecnología. Por supuesto, si tenemos los expedientes que no están digitalizados, tenemos en papel y no tenemos bases de datos, no podemos tener datos abiertos. Esto me parece que todo el mundo, que ya es de sentido común, ni siquiera es una opinión experta, ¿no? Si no tenemos un mínimo de un piso digital, no podemos trabajar en datos abiertos. Sin embargo, no nos requiere de una tecnología avanzadísima. Álvaro mencionó 2 plataformas de formato abierto, de uso libre, que es el Andino, el SICAN. Nosotros en particular, nuestro portal de datos abiertos en la Argentina está basado en un SICAN. Así que hay que tener algunas herramientas tecnológicas, pero no es necesario un gran desarrollo tecnológico ni tecnología de última línea o de, no sé, muy, muy moderna para poder abrir datos. El que lo quiera hacer, lo puede hacer, aunque sea con una base de datos en un formato abierto, publicado en una página web que ya tenga la institución de justicia. No sé cómo estamos de tiempo, Annalisa, si me querés decir. Hola Sandra, faltan 10 minutos, así que podríamos aprovechar este tiempo que resta para hablar sobre el índice de justicia abierta, que me parece muy oportuno. Si pudieras explicar un poco cómo se trabajó, qué es, cómo está el estatus del mismo, y así poder concluir con tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, me gustaría poder compartirles un trabajo que estuvimos haciendo y que tiene relación con la justicia abierta, con los datos abiertos, porque justamente implica el uso de datos. Discúlpenme que me voy a cambiar de auricular, porque me parece que estos inalámbricos se me están quedando sin batería. Denme un segundo. Bueno, ¿me podés decir, Annalisa, si me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, logré cambiarlo. Muy bien, bueno, el índice de justicia abierta, como yo les contaba, no existe. La justicia abierta con este nombre es bastante novedosa en la región. Entonces, hay muchos déficits que aún tenemos. Uno es medir el grado de avance en materia de justicia abierta en las distintas instituciones de justicia. Lo mismo sucede con los datos abiertos. Yo les decía que habíamos hecho un mapa, pero hay una enorme disparidad en ese mapa
con portales de datos abiertos con respecto al contenido en particular de los datos abiertos. Por eso tenemos que trabajar en la estandarización de la medición de los datos abiertos y también en la medición del avance de justicia abierta. Esto me parece que cuando las políticas van teniendo una masa suficiente y hay instituciones, ya una cantidad de instituciones que van incorporando conceptos de justicia abierta, es necesario tener herramientas que nos permitan evaluar el avance, con el objetivo de mejorar tanto las instituciones en sí, que se vean en estas herramientas, ya sea un estándares de datos abiertos o un índice de justicia abierta, como para poder realizar comparaciones, tener mejores prácticas y, no sé, aprender lecciones entre los distintos países. A veces los índices suelen ser un poco dolorosos porque nos ubican y nos comparan con otros, pero creo que a la larga siempre son positivos vernos nosotros reflejados en un índice, porque nos lleva como instituciones a pensar, bueno, ¿por qué tenemos este puntaje más bajo acá? ¿Por qué lo tenemos más alto allá? A nosotros, a mí me pasó en Argentina con nuestro portal de datos, que justamente cuando nos midieron en el Open Data Barometer hace ya muchos años, en la medición vi lo que nos faltaba y dije, bueno, en la medición siguiente no quiero estar así en deuda con esto, entonces pusimos mucho trabajo para poder cumplir y en la medición siguiente sacamos un puntaje mucho mayor. Entonces, si el índice está bien utilizado, es una herramienta muy potente, tanto desde sociedad civil para medir y para controlar y para hacer una supervisión de que se está trabajando, como desde la academia, ya para tener un conocimiento más medido con ciertos parámetros, como desde la propia institución para mejorar. Entonces, desde Red Ciudadana, y con el apoyo de RIJA y de USAID, estamos trabajando ya desde hace, no sé, casi un año, no sé, un tiempo, en la creación de un índice de justicia abierta. Y hoy ya tenemos una versión que fue discutida por los expertos de la organización, luego se hizo un taller de validación con más expertos, y bueno, esta es la versión inicial del índice de justicia abierta, que ahora estamos realizando un piloto de medición en Guatemala. El piloto todavía se está llevando a cabo en este momento, por lo tanto no tenemos todavía la medición realizada. Lo que sí ya tenemos finalizada es la metodología de este índice, que por supuesto, como los que sabrán, habrán trabajado en índices, luego del piloto tal vez sea necesario revisar alguna de las variables del índice para ajustarlas a lo que ha sucedido en la realidad de la medición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros medimos con este índice? Y que fue fruto de un debate muy, muy rico entre muchas de las personas que trabajamos justicia abierta, porque es muy difícil y a la vez es un poco arbitrario. ¿Qué vamos a dejar de, qué vamos a medir y qué no vamos a medir? Por supuesto, nadie discute que los datos abiertos de justicia hay que medirlos, pero hay algunas cuestiones que tocan en parte la accesibilidad, y la accesibilidad sabemos que también habla de apertura, pero bueno, acceso no es exactamente justicia abierta, que había que dejarla de lado, porque uno no puede medir todo con una sola herramienta. Les cuento esto porque un poco fueron los debates que muchos de los que estamos acá participamos durante el diseño de esta metodología. Entonces nos quedaron dentro de este índice 4 componentes de la justicia abierta que vamos a medir. Uno, el componente primero, lo llamamos los arreglos institucionales para una justicia abierta, porque Álvaro lo mencionó y yo también coincido en esto. Es muy importante que haya algún tipo de institucionalización de las políticas de justicia abierta en cada una de las organizaciones del sector justicia. Entonces, este componente miden los arreglos institucionales, legales, reglamentarios o las prácticas establecidas que determinan la receptividad de la institución que uno está evaluando a los principios de la justicia abierta. Y para que se den una idea que incluye esto es si existe una política escrita y establecida y adoptada por la institución, si la política tiene un sistema de monitoreo y evaluación. Recordemos que
estamos pensando en términos de política pública, y por lo tanto, como también lo dijo Álvaro, tenemos que pensar que esta política tiene que tener resultados concretos, y si no monitoreamos y evaluamos, no lo sabemos, y por eso ahí entra otra vez a jugar la importancia de los datos. Si la página web de la institución cuenta con un sector de justicia abierta, si los funcionarios presentan declaraciones patrimoniales de sus bienes, y temas como estos, ¿no? Estos están incluidos, son algunas de las variables que están incluidas dentro de las instituciones de justicia abierta. Les cuento que originalmente teníamos casi 70 variables, ahora son 44 las variables que hay, y es probable que tengamos que reducirlo aún más en algunas versiones posteriores, ¿no? Pero porque es muy importante que podamos sintetizar en unas pocas cuestiones lo más importante de justicia abierta. El segundo componente es se llama transparencia y rendición de cuenta, y mide las dimensiones de transparencia activa, de transparencia pasiva, y el acceso a la información y la rendición de cuentas de la institución. Dos ejemplos para que se vean qué tipo de cuestiones estamos midiendo. Si se resuelven los pedidos de acceso a la información en el plazo estipulado por la reglamentación, si se publican las respuestas a los pedidos de acceso a la información, si se publican las sentencias o las decisiones de las instituciones, etc., ¿no? Acá tenemos unas variables, son más que estas que les estoy contando, pero para que se den una idea cómo son las variables que estamos incluyendo. Luego tenemos un componente, el componente 3, que es el de datos abiertos, que mide no solo la cantidad de datos abiertos que hay, sino la utilidad de los datos. Entonces, dice, hay bases de datos publicadas, y hay toda una desagregación de el piso mínimo de cantidad de bases de datos que tienen que estar publicadas para tener un cierto puntaje, ¿no? Si está publicado sobre presupuesto, sobre el personal, el proceso de selección, etc. Si las bases de datos están publicadas en determinado formato, bueno, todo lo que vinimos conversando, tratamos de capturarlo en unas pocas variables que están dentro de este componente de datos abiertos. Y el cuarto componente del índice se llama participación y colaboración, y alguna de las variables es si existen políticas que establezcan la necesidad de la participación ciudadana, si se hacen efectivas estas políticas de participación, etc. Luego, yo no sé si esto ya está en la página web de Red Ciudadana, si está subida a la publicación, pero después Annalisa nos puede aclarar este punto por si lo quieren consultar. Estos 4 componentes están atravesados por 2 perspectivas que son fundamentales. Una es el uso de las tecnologías de información que posibilita la implementación de los componentes. Algunos habrán visto que hay algunos autores, o en algunos momentos también se ha hablado del componente del uso de las nuevas tecnologías. Nosotros no creemos que sea un componente, sino que es un eje transversal que atraviesa a los demás componentes. Entonces, dentro de cada uno de los 4 componentes hay algunas variables que están relacionadas con las tecnologías. Y el otro eje transversal, que es la promoción de los derechos de las personas en situaciones desaventajadas, como las mujeres, población LGTBIQ, poblaciones indígenas, personas con capacidades diferentes, etc. Es decir, también el eje de vulnerabilidad es un eje central en justicia abierta, y por lo tanto también hemos captado algunas preguntas o desagregación de algunas variables que tengan que ver con estas poblaciones. Entonces, no quería dejar pasar este momento sin presentarles esta nueva metodología, que la estamos trabajando ya en su implementación en Guatemala, en breve estará terminada, y que está relacionada con los datos abiertos de 2 formas, ¿no? Por un lado, se va a nutrir de los datos, tanto abiertos como no abiertos, que las instituciones públicas del sector puedan tener, y que por otro lado también va a ser una fuente de información y de datos para las personas usuarias, que por supuesto vamos a publicarlos cuando tengamos ya una base de datos en condiciones, lo vamos a publicar seguramente en el formato de datos abiertos en alguna plataforma, así que va a haber más datos abiertos de justicia disponibles para que podamos acceder y trabajar.
creo que voy a dejar acá. Analiza si te parece, así vemos si hay más dudas, preguntas. Y si no, si tengo más minutos, sigo, que me quedó un tema, pero si no, dejamos acá. Gracias, Sandra. Ok, muchísimas gracias por su exposición. Ha sido muy, muy interesante poder compartir y escuchar de una experta que ha tratado el tema. Y efectivamente, el índice de justicia abierta está en proceso de implementación. La metodología estará publicada en la red que Red Ciudadana ha realizado para justicia abierta. Así que será un gusto poderla compartir oportunamente. Luego, agradecerles a todos. Quisiera dar el espacio de unos minutos por si hay alguna duda en el chat, alguna pregunta que quisieran. Dice, aquí hay una. Si quieres, hacemos dos preguntas y las respondemos brevemente para poder dar el espacio a esta interacción. Una dice, ¿cuál es la opinión de la precarización de los presupuestos dentro del Poder Judicial del Norte de Centroamérica, ya que en la práctica la cobertura del mencionado poder estatal sigue siendo bajo y el mismo puede seguir incidiendo en la falta de socialización de datos abiertos? Esa es una. Así que, Sandra. Bueno, sí. A ver, no voy a opinar sobre casos particulares, sino en general sobre el tema de presupuestos de los poderes judiciales. Yo creo que tiene más que ver con el tema de independencia, muchas veces de independencia judicial y de la relación entre los poderes ejecutivos que diseñan tal vez los presupuestos, los poderes legislativos que los aprueban y los poderes judiciales, ¿no? Creo que es un problema cuando no está fijado objetivamente y que siempre en todas las instituciones y en todas las épocas implica una negociación y en algunos casos si los poderes judiciales no tienen el suficiente poder y por esto la legitimidad de los poderes judiciales es muy importante, puede ir en detrimento de sus presupuestos. Ahora, dicho esto, yo no veo que el recorte de los presupuestos pueda directamente incidir en la no publicación de datos abiertos, porque tampoco creo que un mayor presupuesto esté directamente vinculado con con una mayor apertura de datos. Yo creo más bien que es una cuestión de liderazgo y como decía alguien, y como decía antes, no es fundamental tener un presupuesto específico asignado para la apertura de datos, y siempre me gusta recordar el caso en Costa Rica, cuando yo empecé a trabajar apoyando al Poder Judicial y a la CONAMAS con la justicia abierta allá hace muchos años, y yo di una charla para los funcionarios sobre datos abiertos, y después, bueno, me volví a Argentina, 2 meses después volví a Costa Rica y con la misma presupuesto, las mismas personas, y exactamente los mismos recursos, tanto humanos como financieros, me mostraron que ya tenían listo para subir un portal, no un portal, pero bases de datos en formatos abiertos que estaban diseñadas en base a lo que habíamos conversado en la reunión anterior. Entonces esto es voluntad de la institución, voluntad institucional, no tiene específicamente que ver con los presupuestos. Por supuesto que si hay más presupuesto y además hay liderazgo, esto ayuda. Cuestionar la voluntad de querer hacer las cosas, sí. Ana. Perdón, se me cortó la señal, te interrumpí, disculpa. No, yo te decía que si queremos pasar a la segunda pregunta. Claro, sí, la otra pregunta, vamos a revisar el chat, si alguien más ha consultado algo. Dice, los datos abiertos también Ahí pueden está. ser vulnerables en el sentido de la gran corrupción a nivel mundial y puede dar ventajas a las mafias informáticas. A ver, esto es una preocupación legítima, pero creo que los datos abiertos son herramientas que tenemos hoy que no teníamos antes. Es como decir, bueno, pero cuando había automóviles era más fácil que hubiera más delitos porque entonces los ladrones podían escapar más rápido. No tiene que ver con la mafia organizada. En todo caso hay que perseguir a las mafias organizadas, pero no dejar de abrir datos. Es como cuando yo creo que no hubo reunión en la que yo no dijera que
había que presentar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios en formato abierto, que no me dijeran que bueno, que porque yo no entendía los contextos a veces en Centroamérica, que las mafias podían secuestrar a los magistrados. Bueno, en la realidad eso nunca se pudo probar ningún tipo de correlación entre la apertura de datos y mayor secuestro o mayor criminalidad. Entonces, a ver, como todo, si creamos una herramienta nueva, se puede utilizar para tener resultados buenos, para bien o para mal. Es como les digo, como el automóvil. Yo no creo que tengan ningún tipo de relación las mafias informáticas y que sí se pueden utilizar. En todo caso, lo que hay que hacer es crear políticas de datos abiertos que tengan altísimos niveles de seguridad para que esto no pase. Pero aún saben que se ha hackeado la NASA, por lo tanto, me queda dudas si me preguntan, ¿hay probabilidad cero de que se hackee y se usen los datos? No, la probabilidad nunca es cero, ni para la NASA. Entonces, digo, bueno, tenemos que hacer un análisis de costo-beneficio hasta dónde podemos abrir, por supuesto, preservando los datos personales, que era el tema del que no hablamos, pero que es muy importante, la preservación, protección de los datos personales, pero avanzar en la apertura.